Gracias, hija. Algunas personas me han estado preguntando si yo soy pastor. La verdad es que no soy pastor. Creo que eso es una responsabilidad que aún yo no merezco y un privilegio que también no merezco. Lo que sí soy es una persona que Jesús ha venido a su vida y me ha ido cambiando gradualmente. No como algunas otras personas que han recibido un cambio al instante. Y gloria a Dios por eso. Mi procedimiento y mi crecimiento considero que ha sido un poco diferente, pero en esta tarde no estoy aquí para hablar sobre mí, estoy aquí para hablarte de lo que las Escrituras quieren mostrarnos a través de su palabra. Y para eso vamos a leer el libro de Marcos, el capítulo 6, versículo 1 al 6. Y nos habla sobre Jesús en Nazaret. Vamos a leer este capítulo y estos versículos y nos detendremos a meditar y a escuchar lo que Dios quiere hablarnos esta hermosa tarde. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hija de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El capítulo 6 del versículo 1 nos dice que Jesús salió de allí y vino a su tierra, a Nazaret. Jesús venía de recorrer a ciertos lugares. Vamos a recapitular un poco dónde Jesús se encontraba antes de llegar a Nazaret. Jesús, nos dice en las Escrituras, que había cruzado de un lado del mar al otro lado del mar, y en ese proceso se encuentra con una tormenta, la cual él manda a callar y enmudecer. Hace un milagro sorprendente. Seguido de eso, se va al otro lado y llega a esa orilla y se encuentra con el endemoniado Gadareno. Este era una persona que estaba poseída por una legión de demonios, y Jesús muestra nuevamente su autoridad y libera a esta persona de su yugo. Posterior a eso, Jesús se vuelve a ir a otra parte y llega a una escena donde encontramos a Jairo, quien posteriormente su hija muere, y Jesús hace un milagro maravilloso, sorprendente, sin precedentes. Resucita a la hija de Jairo, al mismo tiempo que también sana a una mujer que ya hacía 12 años tenía un flujo de sangre. Jesús hace dos milagros sorprendentes, uno que tiene que ver con la sanidad física y otra prácticamente con la resurrección o resucitar a una persona que estaba muerta. Después de eso, el capítulo 6 de Marcos nos dice que Jesús vuelve a los suyos, vuelve a Nazaret. Si bien Jesús nació en Belén, al ser sus padres de Nazaret, y Jesús regresar y vivir toda su infancia y su juventud en Nazaret, pues lo conocemos como Jesús de Nazaret, porque era nazareno. Entonces llega Jesús a su gente, llega Jesús a los suyos, y la Escritura nos dice que las personas se sorprendieron y se maravillaron con Jesús. Desafortunadamente, muy rápido empezaron a murmurar y a cuestionar sobre Jesús. Leamos nuevamente el versículo 2.
Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Ahora bien, esta admiración que dice la Biblia que ellos tenían, no era una admiración positiva. Era una admiración con un poquito de incredulidad. Más adelante confirmamos esto, porque ellos dicen en el capítulo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Ahora, es bien interesante lo que la Escritura nos remarca, porque ellos preguntan: ¿no es este el carpintero, hijo de María? En ese contexto histórico, cuando se hacía referencia al hijo de alguien, se nombraba al padre. En este caso, ellos debieron haber dicho: ¿no es este el carpintero, hijo de José? Pero, ¿por qué entonces ellos preguntaban: hijo de María? Caben dos posibles respuestas. La primera es que María había enviudado. Entonces ya había pasado tal vez algún tiempo y se habían olvidado de José, y entonces utilizaban el nombre de María para referirse a Jesús. La segunda respuesta podría ser que tras todo el pueblo saber que Jesús había sido concebido de forma milagrosa, ellos aún tenían sus dudas y murmuraban. Es decir, cuando decían hijo de María, de forma despectiva tal vez pensaban: tal vez es hijo de María, la adúltera. ¿Cómo? ¿La que dice que fue concebida por el Espíritu, que tuvo un hijo concebido por el Espíritu Santo? Muchas veces, cuando nosotros venimos tal vez de un entorno muy complicado, con una familia muy complicada, voy a poner este ejemplo: un padre que fue alcohólico o vagabundo o homeless, como se les conoce aquí en Estados Unidos. Y algún día este hijo sale adelante, tal vez termina una carrera universitaria, tal vez se vuelve un empresario exitoso, tal vez llega a tener una buena familia, y cuando regresa a los suyos, la gente dice: ¿qué no es este el hijo de aquel borrachito? ¿De ese indigente? Seguro está metido en algo malo, por eso le va tan bien. Porque la gente espera que nuestra desgracia siga marcando nuestras vidas, porque así nos vieron vivir. Pero Jesús siempre quiere rescatarnos del lago cenagoso, siempre quiere rescatarnos de la pudredumbre. Y es por eso que Él regresa a los suyos para poder hacer muchos milagros ahí. Pero la Biblia nos dice que no pudo hacer ninguno por la incredulidad de ellos. Sigamos leyendo. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que un profeta puede ser honrado en cualquier parte, en cualquier lugar. Desafortunadamente, menos en su tierra. ¿Alguna vez te ha pasado que donde menos tienes honra, donde menos ven tu valor, es con tu gente, en tu pueblo? ¿Son los de tu familia? Y no pudo hacer allí, dice el capítulo 5, versículo 5, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora,
La Biblia nos dice que no hizo allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Entonces, ¿la Biblia se contradice? ¿Jesús hizo milagros o no hizo milagros? ¿Qué crees? ¿Qué cree usted o qué crees tú? Amigo, Jesús no hizo ningún milagro ahí por la incredulidad, pero salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Sabes por qué? Porque a pesar que a veces hay gente incrédula dentro de nosotros, Jesús todavía sigue teniendo misericordia y sigue demostrando su amor a ciertas personas. Hay veces que Jesús quiere demostrarnos a través de otras personas que Él también quiere bendecirnos a nosotros. Pero tenemos que aceptar primero a Jesús. Tenemos que reconocerle que Él es el dador de la vida, que su sacrificio es más que suficiente para redimirnos de cualquier pecado, de cualquier carga. En el último versículo de la Biblia, de este capítulo, de esta serie de capítulos que estamos leyendo, en el número 6, dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Solo hay dos escenarios donde Jesús muestra asombro. Uno es donde Él está asombrado de la incredulidad. Estaba estupefacto. Esta palabra asombro aquí se refiere a algo casi en shock. Jesús estaba en shock, asombrado de una forma asombrosa, no tengo más palabras, de la incredulidad de su propia gente. Porque a lo mejor en su corazón Él esperaba que lo recibieran de otra manera. Y la segunda parte, o el segundo escenario donde Jesús nos dice que estaba asombrado, es cuando un centurión le pide a Jesús que sane a uno de sus siervos. Voy a resumir la historia. El centurión manda a unas personas a que busquen a Jesús y lo traigan para que Él pueda hacer un milagro en un siervo de Él. Estas personas van, encuentran a Jesús, vienen con Jesús, y antes que Jesús llegara a la casa donde estaba el enfermo, el centurión vuelve a mandar a otras personas para que le digan a Jesús que no es necesario que llegue a donde está el enfermo para que Él pueda sanarlo. Entonces Jesús siente curiosidad. Y resumiendo la historia, Jesús le dice: ¿por qué dices que no es necesario que yo llegue a tu casa para sanar al enfermo? A lo que el centurión responde: yo también tengo personas a mi disponibilidad. Y dice él, primero, yo no soy digno que tú, Jesús, vengas a mi hogar. Y segundo, cuando yo mando a uno de mis siervos a que vaya, él obedece y va. Cuando yo digo a uno de mis siervos que me traiga tal cosa, él va, lo trae y me lo da. Jesús, tú eres el Hijo de Dios y tienes autoridad. Solo di la palabra, solo manda que mi siervo sane y él sanará. Jesús se maravilló, se asombró y aún dijo: no, en toda esta zona, en todo Israel, en toda esta área, no he encontrado fe más grande que la de esta persona, es decir, que la del centurión. El centurión ni siquiera era judío. A veces hay personas fuera de la iglesia que tienen mucha fe. Y hay personas dentro de la iglesia que nos mostramos incrédulos ante Jesús. Tal vez porque ya hemos pasado tiempo con Él. Así como estas personas,
Los conocidos de Jesús, su pueblo, se volvieron incrédulos porque ya lo conocían. Muchas veces hacemos que nuestra vida sea rutinaria. Vamos a la iglesia solo por ir, pero ya no queremos conocer más de Jesús. Ya no queremos aprender más sobre Él. Y recordemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trata de Jesús. Amigo, el último versículo nos dice nuevamente: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A pesar del disgusto que Jesús tuvo en este lugar, Él siguió su camino, siguió enseñando, siguió perseverando en su objetivo. Yo no sé si has sufrido algún disgusto o si tú has sufrido alguna calamidad o algún despropósito en tu vida causado por alguien más, pero seguramente Jesús quiere y te dice en esta tarde que sigas tu propósito y no veas lo que hay alrededor de ti, porque seguramente solo hay gente criticándote, seguramente solo hay gente de alguna forma asombrándose de ti, pero murmurando al mismo tiempo. Así que Jesús te dice hoy: sigue tu propósito. Deseo que el Señor te bendiga y que en esta tarde o día que tú estés viendo el mensaje puedas traer paz a tu corazón. Jesús pueda traer paz a tu corazón. Déjame orar por ti. Señor bendito, te doy gracias, Señor, por esta persona que está ahí a través del celular. Señor, que tú puedas bendecirle, que tú puedas cuidarle y guardarle. Señor, si hay necesidad de enfermedad, sánale. Si hay necesidad económica, súplele, Señor. Si hay necesidad espiritual, levántale, Padre bendito. Gracias, gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. A pesar de los problemas y las dificultades, tú siempre estás, Señor, para nosotros. Bendice, pues, a cada uno de los que me escucharon. Amén.